sea suficiente, y hay otras que las tendré que ampliar, como esta primera que la he ampliado. Así pues tiene también un poquito mi sello personal, no es solamente la lectura del libro y ya está. Me lo he currado un poquito, que no se diga. Y bueno, antes de empezar la lectura, os quería comentar, a ver qué os parece. Hay algunos seguidores no son muy afines al true crime, y después hay una chica que, por ejemplo, me pidió el otro día que hiciera un vídeo de frases motivadoras, y entonces he pensado si abrir un canal aparte de este y dejar este solo para true crime puro y duro, y en el otro canal pues subir vídeos más ASMR clásico y lecturas más positivas, más motivadoras, que también me gustan mucho, o cualquier otro tipo de lectura que nos pueda apetecer, ¿no? Entonces se me había ocurrido eso, para separarlo, para que no sea un canal donde esté todo tan mezclado. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Dadme ideas, que para mí vuestros deseos son órdenes. Y bueno, vamos a empezar con el primer capítulo de este libro, que se llama Mujeres asesinas en serie, como ya he dicho antes, y después pone la otra cara del mal. Os leería un poco la introducción, ¿no? Porque es bastante interesante, pero es bastante larga, creo que es lo más largo. Y bueno, viene a decir que, pues oye, que las mujeres también matan, y que a veces son igual o más crueles que los hombres. Entonces es un poco lo que viene a decir, ¿no? Obviamente entra en profundidad en aspectos psicológicos, sociológicos, etcétera, ¿no? Y esta primera lectura va a ser de una mujer bastante joven. Dejadme que lo encuentre y que yo vea. A esta mujer, que se llamaba Beverly Alit, pero se la conocía como Beverly Alit, se la denominó el ángel de la muerte, y nació en el 68 y aún está entre nosotros. Es británica, era enfermera y empezó sus años de criminal, digamos, en 1991, y tiene 13 víctimas confirmadas. Y bueno, voy a ir saltando de este libro a la agenda, que es donde tengo la ampliación. Entonces voy a ir leyendo del libro y metiendo notas de la agenda, así que va a ser un poco, me vais a ver con el libro o no, os lo voy a dejar aquí que no se vea, y con la agenda. Y sin más rollo de mi parte, voy a empezar la lectura. Eso sí, dale like antes de que te quedes dormido, dormida. Dale. Ya, ok, pues empezamos. Beverly Alit nació el 4 de octubre de 1968 en la ciudad de Grantham, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra. Tenía dos hermanas y un hermano. Alit asistió al instituto Charles Reed Secondary Modern School y más tarde ingresó
Girls School. Por aquella época se ofrecía voluntariamente para trabajos de niñera, que era lo que más le gustaba. Por lo que dejó la escuela con 16 años y se inscribió en un curso de enfermería en la Universidad de Grantham. Tras conseguir graduarse como enfermera, Beverly comenzó a trabajar en la sala infantil del Hospital Grantham y Kesteven, situado en la ciudad de Grantham. A principios de los años 90, el hospital era visto como un refugio seguro para la salud de los más pequeños, pero entre las paredes de su unidad pediátrica se gestaba una pesadilla silenciosa. Una enfermera joven, amable y aparentemente dedicada, se convertiría en la autora de uno de los casos criminales más perturbadores del Reino Unido. Su nombre, Beverly Allitt. Entre febrero y abril de 1991, los pasillos del hospital comenzaron a llenarse de angustia y confusión. Niños que llegaban con dolencias menores como infecciones o fracturas caían repentinamente en estados críticos. Algunos dejaban de respirar sin explicación. Otros sufrían paros cardíacos inexplicables. En total, 13 niños fueron atacados. 4 de ellos jamás saldrían con vida. Y había un patrón. Beverly Allitt estaba siempre cerca. Allitt, que entonces tenía 22 años, era vista como una profesional confiable, la primera en atender las crisis y en muchas ocasiones la que alertaba al equipo médico, pero algo no encajaba. La frecuencia de los incidentes bajo su cuidado no era coincidencia. Con el paso de los días, las sospechas se convirtieron en certeza. Me voy al libro. Cometió sus crímenes en un periodo de tan solo 59 días entre los meses de febrero y abril de 1991, administrando grandes dosis de insulina a al menos 2 niños e inyectando una gran burbuja de aire dentro del cuerpo de otro. Sin embargo, en ese momento, las autoridades no pudieron averiguar cómo se produjeron todos los ataques que Beverly había llevado a cabo. Me voy a la agenda. Este vídeo tendrá varios cortes por estos cambios que haré ruido. Análisis toxicológicos revelaron niveles anormales de insulina y potasio en los cuerpos de varias víctimas. Estos compuestos administrados en dosis letales provocaban fallos cardíacos silenciosos. La evidencia apuntaba a un acto deliberado. Cambio al libro. Posteriormente se averiguó que Beverly padecía una
esta definición de esta patología. Y por otro lado, dicen que es un trastorno psicológico en el que una persona busca atención provocando daño a otros, especialmente a personas vulnerables como niños. Al causar emergencias médicas, ella se colocaba en el centro de la situación como salvadora y como verdugo. O sea, si quería ser el centro de atención, lo era por todas las partes, por la parte buena y por la parte mala. O sea, totalmente eras el centro de atención. Eso no sé cómo se llama. Hedonismo. No, hedonismo no. Yo, desde mi desconocimiento, diría una psicópata. En total, Khalid atacó a 13 niños, asesinando a 4, aunque en su ficha policial pone 13. Sin embargo, no fue hasta la muerte de uno de los niños, Becky Phillips, cuando el personal del hospital empezó a sospechar por el elevado número de paros cardíacos ocurridos en la sala infantil, por lo que decidió llamar a la policía. En la investigación posterior se descubrió que Alet era la única enfermera que estaba de guardia durante todos los ataques a los niños y que además la asesina tenía en todo momento acceso a las drogas. Sus víctimas fueron, os voy a hablar de los chicos que asesinó. Liam Taylor, un bebé de menos de 2 meses que ingresó en la sala por una infección en el pecho. Alit lo asesinó el 22 de febrero de 1991. Timothy Hardwick, un niño de 11 años que sufría parálisis cerebral e ingresó en el hospital tras sufrir un ataque epiléptico. Alit lo asesinó el 5 de marzo de 1991. Becky Phillips, un bebé de 2 meses que ingresó en la sala por una gastroenteritis el 1 de abril de 1991. La asesina en serie le inyectó una sobredosis de insulina muriendo en su casa 2 días después. En un principio, se pensó que la causa de su muerte habría sido una muerte súbita. Y Claire Pick, una niña de poco más de 1 año que fue ingresada tras sufrir un ataque de asma el 22 de abril de 1991. Después de instalarle un ventilador, la dejaron a cargo de Alit durante un breve periodo de tiempo en el que sufrió un paro cardíaco. Consiguieron resucitarla, pero falleció tras su segundo paro cardíaco, de nuevo tras quedarse sola con Alit. Y después de estos 4 asesinatos consumados, tuvo varios intentos de asesinato, que fue Kaylee Desmond, de tan solo 1 año de edad, que fue ingresada debido a una infección de pecho. Alit intentó asesinarla el 8 de marzo del 91. Sin embargo, la niña consiguió ser reanimada y la trasladaron a otro hospital donde pudo recuperarse del ataque. Paul Grafton, un bebé de 5 meses, fue ingresado el 20 de marzo del 91 debido a una infección en el pecho. Alit intentó asesinarlo inyectándole una
sobredosis de insulina, hasta en 3 ocasiones, el día antes de que trasladaran al niño a otro hospital donde pudo recuperarse. Bradley Gibson, de 5 años, fue ingresado debido a una neumonía. Sufrió 2 paros cardíacos el 21 de marzo del 91, debido a que la asesina en serie le inyectó una sobredosis de insulina justo antes de ser trasladado a otro hospital donde consiguió recuperarse. Michael Davison, de 6 años, fue ingresado en el hospital para realizarle cuidados postoperatorios tras una operación para extraerle un perdigón de un rifle de aire comprimido con el que había resultado herido accidentalmente. Tras inyectarle insulina en varias ocasiones a través de una cánula en la mano, sufrió cianosis, que provoca la coloración azulada de la piel debido a una oxigenación insuficiente de la sangre, cayendo inconsciente antes de poder ser recuperado por el personal médico. Tras el ataque, Michael consiguió recuperarse por completo. Jik Hung Chang, de 2 años de edad, ingresó en el hospital el 21 de marzo de 1991 tras una caída. Alit le provocó un estado de baja oxigenación en la sangre antes de que el niño fuera trasladado a otro hospital donde pudo recuperarse. Katie Phillips, de 2 meses y gemela de Becky, fue ingresada en el hospital como medida de precaución tras la muerte de su hermana. El personal médico tuvo que reanimarla 2 veces después de episodios apneicos inexplicables. Posteriormente se supo que eran provocados por sobredosis de insulina y potasio. Después del segundo ataque se decidió trasladar a la pequeña a otro hospital, pero ya había sufrido daños cerebrales permanentes con parálisis y ceguera parciales debido a la falta de oxígeno. Los padres de la niña estaban enormemente agradecidos por los cuidados que Alit había dado a Becky antes de morir, por lo que le pidieron a la asesina que fuera la madrina de Katie. Tras conocerse la verdad sobre Alit y demostrarse que fue la culpable del estado de Katie, la autoridad de salud de Lincolnshire entregó en 1999 a la pequeña la cantidad de 2,125 millones de libras esterlinas para pagar el tratamiento y los equipos necesarios para que Katie tuviera una vida digna. Tras la investigación policial se demostró que Beverly Gail Alit atacó a un total de 13 niños, asesinando a 4 de ellos. Fue acusada de 4 cargos por asesinato, 11 cargos por intento de asesinato y 11 cargos por causar lesiones corporales graves. La asesina en serie se declaró inocente de todos los cargos durante el juicio. Me he venido a la agenda de nuevo. Durante los interrogatorios se mostraba fría, casi inexpresiva. Se rehusaba a asumir la responsabilidad, incluso cuando las pruebas eran abrumadoras. En su casa se encontraron registros médicos alterados y comportamientos que no tenían justificación clínica. Finalmente, el 28 de mayo de 1993 fue declarada culpable y sentenciada a 13 cadenas perpetuas. Tras una semana en prisión, Alit se negó a comer y a beber, siendo trasladada al hospital Rapton de alta seguridad.
psiquiátrico situado en Nottinghamshire, donde cumple actualmente su condena. Sin embargo, el psicólogo forense Jeremy Coit y la criminóloga Elizabeth Yardley, dos expertos en sus campos, tras examinar el estado mental de la mujer, llegaron a la conclusión de que Alit no tenía ninguna enfermedad mental y que debería estar en prisión. Según los informes de la investigación, Beverly admitió los 13 delitos que se le habían imputado, con el objetivo de no ser trasladada de forma permanente a prisión y de poder permanecer ingresada en el hospital Rampton de alta seguridad. La motivación de los crímenes de Alit nunca ha sido aclarada completamente, pero se sabe que mostraba síntomas de trastorno facticidio, un trastorno en el que una persona responsable del cuidado de otros miente diciendo que presentan síntomas físicos o psicológicos de enfermedad o les provoca lesiones y enfermedades con la intención de llamar la atención sobre sí mismo. El caso sacudió a toda una nación, cambió los protocolos de seguridad hospitalaria, llevó a revisar los controles sobre el personal sanitario y dejó una herida abierta en la confianza entre pacientes y cuidadores. La historia de Beverly Alit no es solo la de una criminal, sino una advertencia sobre el poder que puede esconderse tras una bata blanca y sobre lo frágil que puede ser la línea entre el cuidado y el daño. Después en el libro vienen varias fotografías, intentaré buscar alguna parecida para que veáis a esta persona que aún vive, como os dije antes. Y aquí está en una fotografía sentada con un bebé en su regazo y pone debajo: nadie podía imaginar que tras el aspecto angelical y maternal de Beverly se ocultaba una asesina en serie de niños. Esconde muy bien su patología, digamos. Aquí aparece otra foto con cara de niña buena. La actitud cariñosa y dulce de Beverly con los niños hizo que incluso los padres de sus víctimas le pidieran ser la madrina de sus hijos sin conocer la verdad. Después viene en un periódico, la portada de un periódico de Sound, el periódico de Sound, The North Who Killed Three Babies. Los asesinatos en serie de Beverly Alit tuvieron una gran cobertura en los medios de comunicación ingleses e internacionales, apareciendo en numerosas ocasiones en portada.